Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. La directiva de evangelismo quiso que siguiéramos un plan de trabajo y eso es lo que vamos a implementar este año. Entonces nos sugirió, porque realmente es una sugerencia, de que capacitáramos a la gente que viniera acá, porque hay mucha gente que viene acá que ni siquiera aprende a manejar la Biblia después de creyente. Gente que se bautiza y ni siquiera sabe, ni siquiera leer la Biblia, ni comprende lo que lee. El primer tema que vimos hace 8 días fue ¿quién es Dios? Y pudimos ver que Dios es omnipotente, omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que tiene todo el poder. Cuando uno logra comprender eso en su mente, entonces sabe a qué Dios le está sirviendo. Porque muchas veces como que ignoramos eso y somos llenos de temor para servir a Dios. Pero uno sabiendo el Dios que tiene y al Dios al que le sirve, pues no hay nada que se le pueda poner de frente. Todo lo podemos en el Señor. Desde que nos dispongamos, podemos aprender lo que queramos en Él. Porque Él no se niega a darnos sabiduría. La Biblia dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios que Él la da en abundancia, pero que cuando pida, pida sin dudar. Entonces vamos a tener un tema hoy que se llama la utilidad de la Biblia. Y vamos a conocer muchas cosas de la Biblia que seguramente algunas las sabíamos, pero que otras las ignoramos. Y el texto que vamos a tomar como base es 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Y que dice a la letra, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Amén. Vamos a orar al Señor y que sea Dios hablando y enseñándonos, que Él tome mis labios y que ponga pensamientos de su espíritu en mí, pero que se queden en su corazón. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Edifica nuestra mente, nuestro corazón y el de los amigos, bendito Dios. Que tu palabra se quede grabada, Señor, en nuestros corazones, para gloria y honra de tu santo nombre. Oh, tu presencia sea con nosotros, Rey del cielo. En tu nombre santo, Señor Jesús, te lo pedimos. Ese texto que acabaron de leer ahí, ténganlo ahí muy presente, porque en ese texto hay 5 cosas muy importantes para todo el que quiera conocer a Dios. Y es que ese texto lo que dice es que sin la escritura no se puede conocer a Dios. Pablo le dice a Timoteo que la escritura, o sea, la palabra de Dios, dice que lo primero que me hace es que yo sea sabio. Pero no cualquier sabiduría. Sabio para la salvación. Porque hay mucha gente en este mundo muy sabia para muchas cosas, sea para la tecnología, sea para los negocios, sea para ser un abogado, sea para ser un astronauta, sea para hacer lo que sea. Pero lo que la Biblia nos llama es que con la Escritura podemos ser sabios para la salvación, pero no cualquier tipo de salvación, sino la salvación en Cristo Jesús. Porque hay gente que le confía su alma a la Virgen, a los santos, a muñecos de yeso, a gente que han canonizado. Pero lo que la Biblia nos habla es que ella nos enseña cómo ser sabios para la salvación en Cristo Jesús. Vea que hay gente que ni siquiera ha llegado al bachillerato y sabe cómo ser salva una persona. Mientras que un ingeniero, un político, gente que se ha especializado en muchas cosas, le pregunta a usted cómo ser salvo y él ni siquiera sabe. O hay gente que profesa conocer a Dios y hablan de ética cristiana, pero no saben cómo ser salvos.
porque les falta la sabiduría de Dios para salvación en Cristo Jesús. Solo la sabiduría de Dios es la que me lleva al cielo. Enseñar, corregir, instruir, pero instruir en justicia, que es más distinto, a fin de que el hombre de Dios, o sea, que todo el que venga al Señor sea perfecto, preparado para toda buena obra, que para lo que el Señor lo llame, usted sepa qué es lo que va a hacer. Perfecto quiere decir ahí equipado, o sea, que sepa lo que está haciendo, que sepa lo que va a hacer y al Dios que le está sirviendo. Hay gente que sale a servirle a Dios pero sin conocimiento, o que carece de alguna cosa, o lleno de miedo. Porque esto cuando uno está empezando produce miedo. Pero es que la Biblia manda es tener temor. Y temor es reverencia, no miedo. Pero la gente confunde el temor con el miedo. Temor es respeto, sirviéndole, sabiendo lo que se está haciendo. Entonces lo que esto nos enseña es que nadie puede ser salvo si no lee la Biblia. O si no escucha la palabra de Dios. Porque hay gente que puede ser sorda, pero si le explican, así sea con señas, puede volverse sabio, se le puede enseñar, se le puede corregir, se le puede instruir en justicia y se le puede redarguir para que sea útil. Vea, la Biblia es el único libro que uno lo lee, pero la Biblia lo leía uno. Sí, porque yo empiezo a leer la Biblia, entonces dice, apártese de vosotros toda iniquidad, quítese de vosotros toda amargura, toda palabra contenciosa, seamos amables con las personas. Entonces, a medida que yo la voy leyendo, ella me está diciendo a mí qué es lo que yo debo hacer. Es el único libro que hace eso. Usted puede leerse una novela y la leyó y ya. Pero la Biblia usted la puede leer las veces que quiera y puede leer el mismo texto. Y cada vez que lo lea, ella le enseña una cosa diferente del mismo texto, porque siempre es viva. O sea, usted puede leer 50 veces San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted de ahí puede sacar 50 mensajes distintos de ese texto. Porque la Biblia tiene muchas aplicaciones y se puede usar para muchas cosas. Por eso la gente cuando está en la religión, por ejemplo, la gente salió a ponerse una cruz en la frente, y ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. Eso son tradiciones, eso ni siquiera los apóstoles, ni María la Madre del Señor lo hizo. Esos son tradiciones que enseñan los seres humanos, esos son invenciones de hombres. Pero eso de nada le sirve a las personas, porque los que hoy están diciendo que de polvo te hicieron y al polvo volverás son los que van a estar parrandeando en diciembre, o en Semana Santa van a estar llorando que porque mataron al Señor, pero su vida no va a cambiar. Y eso no produce ningún efecto, porque lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Nada hay que pueda cambiar al ser humano que no sea la palabra de Dios. Nadie puede volverse cristiano si no escucha la Biblia o si no la lee y la comprende, porque muchas veces la gente lee pero no comprende, entonces no puede haber transformación en las personas. Por eso es que la directiva de evangelismo ha querido que le enseñemos a las personas hasta cómo leer la Biblia, que cuando vayan a leer la Escritura tengan al menos bases y tengan métodos de cómo leer la Escritura y poderla comprender, porque la Biblia está llena de poesía, pero no es un libro de poesía. Está llena de historia, pero no es un libro de historia. Está llena de muchas cosas y habla de cualquier tema. Todo lo que ustedes lo quieran preguntar a la Biblia se lo responde. Así muchas veces diga que no, o que no la responda, porque cuando la Biblia calla, habla más que callando que hasta hablando de un mismo tema. Por ejemplo, la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Con eso le está diciendo que lo que esté oculto para usted no lo pregunte, porque eso solamente pertenece a Dios. Porque es que hay gente que dice, ¿y Dios para qué creó el diablo? Y Dios, si sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo dejó pecar? Todo lo que está en la palabra dice que ha sido revelado a nosotros. Lo que esté por fuera de la Biblia, eso pertenece a Dios. Entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo manejar hasta la Escritura. Imagínense
que el primer libro que se escribió cuando hicieron la imprenta fue la Biblia. Pues la primera que se trabajó en esa imprenta. Y cuando una pareja recibió por primera vez la Biblia, cuando leyeron eso, eso causó como una sorpresa en las personas, que de los primeros que leyeron, una pareja decía, cuando leyó la Biblia, le dijo: papi, ¿cómo te parece que estoy leyendo la Escritura, amor? Y a nosotros nunca nos habían hablado de eso, pero ¿sabe de qué me estoy dando cuenta? De que nosotros estamos equivocados. Y eso es lo primero que se da cuenta una persona cuando lee la Escritura, que todo lo que le han enseñado sus padres o ha pasado de generación en generación es contrario a lo que la Biblia enseña. Y entonces el marido le dijo: mami, pues siga leyendo a ver, porque es que apenas has leído una parte de ese libro. Eso apenas salió, eso apenas lo imprimieron. A los días de seguir leyendo le dijo: papi, leí ese libro, pero ¿sabe de qué me di cuenta? Que estamos perdidos. Estamos perdidos delante de Dios. Y el esposo se sorprendió y le dijo: mami, pero es que todavía no has terminado el libro. Sigue leyéndolo. Y cuando termines me dices qué te pareció. Pues cuando la señora terminó el libro, le dijo al esposo: amor, terminé el libro y ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Tenemos salvación. Porque eso es lo que hace la Biblia. Mostrar lo equivocados que estamos, lo perdidos que podemos estar, pero que podemos obtener salvación. Porque la gente en las religiones que ni siquiera sabe para qué está yendo a un templo. Yo fui católico y yo iba porque me mandaban, hice hasta la primera comunión. Pero uno no sabía ni por qué hacía eso, lo mandaban. Vea, el hombre tiene 3 grandes problemas: el problema del pecado, el problema de la muerte y el problema del sufrimiento. Vea. Todo ser humano está encerrado en estas 3 cosas. Todo ser humano es pecador. Y como es pecador, está perdido delante de Dios. O sea, tiene que tener una solución para esto. Porque si se muere sin haber solucionado este problema del pecado, pues se perdió, dice la Escritura. Tiene un problema con la muerte, porque la paga del pecado. ¿Cómo sabe usted que es pecador? Desde que usted se muera. El día que de él comiere, ciertamente. Y desde que Adán comió, todos los seres humanos se han muerto. Y se han quedado allá. El único que se ha levantado de la tumba ha sido Jesucristo. Y el sufrimiento, porque es que ningún ser humano que venga acá está exento de sufrir. Es que vivir duele, porque es que nosotros estamos en manos hasta del destino. Y cuando el destino nuestro lo maneja Dios, pues todo es con un propósito. Pero cuando el destino nuestro lo maneja el pecado, ¡ay, sí hay dolor por Dios! Y el único que tiene el remedio para estas 3 cosas es la palabra de Dios. Nadie puede librarse del pecado si no tiene la palabra de Dios. Nadie puede librarse de la muerte y adquirir la inmortalidad si no es por el Evangelio. Y nadie puede librarse del sufrimiento si no se mete en Dios. Por eso es importante leer el manual de la palabra de Dios. Y la gente le pasan las cosas y después se lamenta y no saben por qué le pasan. Porque la mayoría de las cosas que nos pasan es por nuestro pecado. Pero la gente las padece y después es lamentándose y diciendo que ¿dónde está Dios? Dios está donde la gente lo puso. Donde usted tenga a Dios, allá está. Si usted lo pone aquí en el corazón suyo, que es la mente, va a andar con usted a toda hora. Y va a tener, por eso es importante leer la palabra de Dios. El peor enemigo de la Biblia es un cristiano que no la lee. Sí, porque mire, es que en la Biblia obtenemos lo que se llama nuestra salvación. Tenemos la seguridad y tenemos el crecimiento espiritual. Si usted se quedó niño todavía, o la persona que está viniendo a estas cosas no aumenta su conocimiento, es porque ni lee la palabra de Dios ni la escucha. Y si vive con temor es porque no tiene seguridad en lo que dice la Escritura. Pero cuando aprendemos a conocer las promesas de Dios y lo que Dios ha prometido y nos quiere dar, pues vivimos llenos de seguridad en Dios.
no para uno desafiar el peligro, porque si hay gente que dice, no, es que yo creo mucho en Dios y yo me puedo meter donde quiera, no. La Biblia dice que no podemos tentar a Dios. Dios nos guarda de un peligro ocasional, nos puede ayudar en momentos de debilidad, pero tampoco nos podemos ir a tentar al Señor. Pues eso lo enseña la Escritura. Otra cosa que hay por acá es que la Biblia es la palabra y la verdad de Dios. Mire, todos los que murieron en el tiempo de Jesucristo, incluso el mismo Cristo, murió fue por la verdad. Los apóstoles no dieron su vida por una mentira. Y eso es lo que Dios nos pide. Sé fiel hasta la muerte. Aún estando en un lecho a punto de morir por una enfermedad, me ha tocado ver hermanos alabando y glorificando al Señor. Es como decía Job, aun si Él me matare, en Él esperaré. Imagínense eso, para uno decir eso, tiene que tener demasiada confianza en Dios. Pero a la gente le falta alguna cosa y ya siente que se le vino el mundo encima. Pero es porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una cosa ahora que la gente se pone a juzgar todo lo que la Biblia dice. En estos días alguien decía que cómo era posible que Jonás se le hubiera tragado una ballena, que ese animal tenía que ser demasiadamente grande y que esos líquidos de la ballena pues lo hubieran destruido allá en el vientre de ese pez. Pero si aún la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena, yo lo creería. ¿Sabe por qué? Porque es que lo está diciendo es Dios a través de su palabra. Cuando usted quiera ver imposibles en Dios es porque interviene el hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y así Él lo quiera, no se va a poder. Eso sí es imposible. ¿Por qué? Porque tiene que intervenir la voluntad del ser humano, porque Él no fuerza a nadie. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y eso lo quiere Dios, pero no todos los hombres van a venir al conocimiento de la verdad. ¿Hoy cuántos vinieron? Él y ella. Pero había mucha gente invitada. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y escapen, oiga, del lazo del diablo en que están cautivos. Pero aunque es el querer de Dios, eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque interviene la voluntad humana y como Dios le dio libre albedrío al hombre, entonces ahí interviene, escoja pues usted. Yo pongo la bendición y la maldición, pongo la vida y pongo la muerte. Él dice, escoge pues la bendición y la vida para que te vaya bien. Nosotros le podemos enseñar a doña Marina, a Rubén, y enseñarle aquí 2, 3 y 4 años, y ella decir, yo no me voy a bautizar ni me voy a entregar a eso. Entonces, no se puede culpar a Dios. Y es el querer de Dios. La Biblia dice que oremos por todos los gobernantes, oiga. Hasta por el presidente que tenemos. Hasta por Maduro. Por todos los que están en eminencia. Por Putin dice Dios que oremos. Pero no dice que oremos para que Dios los quite o para que gobiernen bien. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, oremos por ellos, diciéndole, Señor, tenga piedad de ese hombre, sálvelo, atráigalo a usted, Señor, que ese hombre lo pueda conocer. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque nadie es tan malo que no pueda ser salvo, ni nadie es tan bueno que no necesite la salvación. Por eso es bueno conocer la Escritura. Si usted no conoce la Escritura ni lee la palabra de Dios, jamás va a poder entender esto. La Biblia que nosotros tenemos se llama, la tradujo un señor que se llama Casidoro de Reina, en 1569. Y la revisó un señor que se llama Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera. Porque este señor Casidoro la tradujo y Cipriano de Valera en 1602 le hizo una revisión. Por eso es que se llama Reina Valera. La primera Biblia que hicieron los católicos se llama la Vulgata. ¿Verdad? Esta Biblia se llama así porque se hizo en el idioma de la gente, del vulgo. Y de esta versión de la Vulgata han hecho muchas Biblias como la Dios habla hoy, la Torre Samad, Dios con nosotros, Dios y su pueblo. Pero no es que haya diferencia entre esta y la Reina Valera. Esta tiene unos libros más que se llaman apócrifos, vean.
o deuterocanónicos. Apócrifos quiere decir dudosos. Deuterocanónicos quiere decir de segundo canon, o sea que no fueron aprobados por el pueblo de Israel. Nunca Jesucristo dijo, como dice el libro de Tobit, como dijo el libro de Judith. Siempre dijo, como dijo Isaías, como dice Jeremías, como dice tal cosa, como dice la ley de Moisés. Él siempre se basó en esos textos. La Biblia le escribieron 40 hombres que ni siquiera se conocían y que nacieron en diferentes años y tiempos, y todos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso el texto que ella leyó, que la Biblia no es de interpretación privada, porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Oiga, eso es una cosa muy maravillosa. Se dice que todas las profecías de Jesucristo, que hay más de 250, y en Cristo se cumplieron todas las profecías. Decir una profecía de alguien y que todas se cumplan, eso era casi que imposible. Por eso es que la palabra de Dios es verdadera. Y lo que Él haya profetizado que viene para este mundo, así va a ser. Porque siempre que ustedes tengan alguna duda, vayan a la Biblia. Cuando alguien les diga alguna cosa, vayan a la Biblia. Cuando usted le vaya a hacer una exigencia a Dios, reclámele, pero como está escrito. Señor, mire, aquí su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vea, yo he visto por allí un señor por San Juan, que pone textos de la palabra de Dios y pasa diciéndole a la gente que le colaboren, que para él seguir pintando. Y yo, pues que la Biblia dice que no hay justo desamparado ni que mendigue. O sea, yo no necesito salir a vender textos bíblicos. Uno hablando de Dios y mendigando. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que yo tengo? Cuando Él dice, no se preocupen porque han de comer o porque han de beber, porque vuestro Padre Celestial se alimenta a las aves, sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Pero la gente que no conoce a Dios vive diciéndole a Dios, Señor, deme de vestir, deme de comer. No hagan como esa gente que no conoce a Dios, sino que cuando ustedes oren diga, que venga tu reino a mí, o sea, que yo me llene de ti. Que sea santificado tu nombre, que me guardes del mal. Pero la gente que no conoce a Dios es pidiendo comida, ropa y vivienda. Una vez fuimos a la casa de un señor, lo más de rico, que nos iban a pagar una noche para que la cuidáramos. Y fuimos mi padrastro y yo. Y él decía, ¿ustedes dónde viven? En Castilla. Y entonces él decía, pero mire yo dónde vivo. Y ustedes predican a un Dios que les da de todo, y mire a mí ese Dios de ustedes como me quiere a mí me ha dado de todo, y entonces ¿por qué a usted no les ha dado de eso? O sea, trataba como de decirnos que él estaba mejor con Dios que porque tenía una casa por allá por Laureles. Aquí se come eso la polilla y el orín, pero no tenía salvación. ¿Por qué? Porque no era sabio para salvación. Entonces la Biblia, cuando dice que me enseña, ¿qué cosas ha aprendido alguien de la Biblia que me la enseñaron? Aprende pues hoy, ¿no? Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay, pero la gente tiene muchos dioses. Hay gente que divide a Dios. La mayoría de la gente sabe que hay un Dios, pero no saben quién es Jesucristo, porque ahí es el gran problema. Ahí es el problema de todas las religiones, porque la gente no reconoce que Jesús es Dios manifestado en carne. Y eso lo han debatido durante 20 siglos que van. Si la Escritura dice que solo hay un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, entonces, ¿quién es Jesucristo que la Biblia dice que es Dios sobre todas las cosas? ¿Quién es Jesucristo que la Biblia dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Quién es Jesucristo que la gente dice que es un hombre, pero la gente se le arrodilló y lo adoraron? Si no fuera Dios, entonces los que se arrodillaron fueron idólatras, porque uno no se debe doblar delante de ningún hombre. ¿Quién es Jesucristo que sabe lo que la gente está pensando? Y la mente no la lee sino Dios. ¿Quién es Jesucristo que perdonaba pecados y solamente Dios puede perdonar pecados? Porque eso se preguntaba la gente. Pero a través de la Escritura Dios nos enseña eso. ¿Qué más me enseñó? Que la paga del pecado, que sin santidad, eso me lo enseña la Biblia. ¿De qué me corrige? ¿Cuándo me corrige? Cuando me dice, cuando usted sepa mucho, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, cuando usted aprenda mucho y Dios lo haya usado, no se crea mucho, porque la Biblia dice que ni el que ciega ni el que siembra son nada, sino Dios que da el crecimiento.
Entonces me corrige y me dice, quítese de vosotros toda amargura, todo resentimiento, toda gritería, toda maledicencia. No se comporte como los demás gentiles que no conocen a Dios, porque me corrige. Y debido a que la gente no atiende la corrección de la Biblia, por eso es que hay tantas doctrinas. Cuando usted lee algo en la Biblia, usted tiene que tener revelación de lo que lee. Porque si usted no tiene revelación de Dios, de lo que lee así está escrito, entonces usted no va a entender qué está diciendo. Por ejemplo, Dios dice, Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si Él dice que Él es la vid verdadera, ¿cuál es la falsa? ¿Sí me entiende? Y eso lo lee todo el mundo. Entonces tenemos que ir a la Escritura a buscar cuál es la vid falsa. Entonces en la vid falsa había otro labrador y era otra vid. Entonces ya nos vamos a Isaías y dice, yo planté una viña, la llené, la despedregué, planté cosas al lado, la puse en una ladera fértil para que dieran. Pero cuando yo fui a sacar uvas de esa vid, de esa viña, resulta que me dio uvas silvestres. Esa viña es la casa de Israel, porque Israel era la vid que tenía que darle de beber ese vino del cielo a todas las naciones. Y los labradores eran los levitas y los sacerdotes. Pero ellos no se dedicaban a labrar, sino a vivir de la viña. Por eso Él aparece y dice, yo soy la vid verdadera. Ya no es la casa de Israel, ya hay que comer es de Jesucristo. Porque si Adán y Eva estuvieron en el huerto y dice que comieron de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué cayeron en la maldad? Pero cuando usted viene y come de Jesucristo, tiene que ser por revelación de Él, vean. Porque cuando yo solamente leo que eso es comer, usted se llena con un conocimiento aquí, pero sin revelación. Pero cuando yo le digo al Señor que me enseñe, entonces Él ya me da revelación de su palabra, que es muy distinto. ¿Quién fue el que vino para hurtar, matar y destruir? Es el ladrón. Entonces la gente dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y el diablo por allá quieto, pero dice, todo el que no entra por mí, ladrón y salteador es. O sea, el que quiera ir al cielo, a través de camándulas, de ruegos, de peticiones, de que porque está en una organización y no entra por Jesucristo, dice la Biblia, ladrón y salteador es. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Esos son el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, a tomar el reino de Dios, pero a la fuerza. Todo lo que leamos lo tenemos que comprender, porque si leemos y no entendemos, ¿verdad? Jesucristo tiene más de 104 títulos y la gente no se queda sino con un solo título, Hijo de Dios. Pero Jesucristo es el Dios fuerte, el Padre eterno, el precursor. ¿Quién sabe por qué Jesucristo es el precursor? Porque es el sumo sacerdote y apóstol de nuestras almas. ¿Quién es el precursor de Jesús? Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, dice Dios en Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí. Pero el precursor de la iglesia es Él que va preparándonos el camino a nosotros. Entonces la gente cuando no conoce quién es Jesucristo, entonces Dios envió a sí mismo. Él sí oraba a sí mismo. Y así como no entiende eso, usted no puede entender quién es el Cordero y el Pastor. ¿Cómo puede ser alguien ser el Cordero de Dios y ser el buen pastor? ¿Cómo puede ser él el juez que va a juzgar a vivos y muertos y Él es el abogado nuestro? O sea que Él me va a defender delante de Él mismo. ¿Cómo puede ser el rey y ser el siervo? Pero es que es una función porque en todo lo puede. La Biblia dice que Jesucristo es el todo y en todos. Él es el que pone la enfermedad, pero y Él es la medicina para mí. ¿Ah? Yo hago morir y yo hago vivir. Entonces dice, Dios tan malo que mataba niños, pero es que Él los hizo. Él le puede quitar la vida a alguien cuando quiera. Y en Él no hay iniquidad por eso, porque la vida es un regalo. Hay gente que le regalan 30 segundos de vida, lo sacan de la mama y se murió. Y a otros que lo sacan del vientre y duran 120 años y dicen, ¿cuándo será que me voy a morir? Pues la muerte se olvidó de mí. Y a otros les regalan 20. Entonces Dios es malo porque les regaló 20. ¿Cuánto le ha regalado a usted? ¿Cuánto le ha regalado a usted, hermano? El Señor. 38. Pero si la voluntad de Dios es que sea mañana, es buena para instruir en justicia, vean.
No instruir en la justicia de aquí de Colombia ni de los países, en la justicia de Él. Y cuando dice que me instruye en justicia, es en todo lo que Dios hizo para salvarnos. Y en la justicia que Dios me exige, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque como en Dios no hay iniquidad, entonces en sus hijos no puede haber iniquidad. Eso es ser instruido en justicia. Y me redarguye es que me dice que estoy cometiendo algo malo, y Él por su benignidad me dice, corrige eso. Me redarguye, o sea, se mete casi dentro de mí y me dice, estás cometiendo una injusticia. Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos quebranta. Me redarguye de pecado, la conciencia no me deja tener paz. Vaya y dígale que le perdone, vaya entréguele eso que le quitó. Me redarguye de pecado. Sin la Biblia, usted no puede conocer todas estas cosas. No se puede conocer. Nadie puede ser salvo sin la Escritura. Tiene que haber escuchado a Dios o tener un encuentro con Él. La Biblia es el manual de vida del hombre. Porque la Biblia nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye para ser sabios para la salvación. Vea, conocer el perdón de los pecados es lo más grande que se le puede dar a un ser humano. Al Señor Jesucristo le decía, ¿usted por qué les habla a ellos por parábolas? Y a nosotros nos dice las cosas como son. Entonces dice, porque a ellos les es dado que yo les hable por parábolas para que oyendo oigan y no entiendan, para que viendo vean y no perciban, y para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. O sea, Dios endurecía a través de sus parábolas al pueblo de Israel. Pero a nosotros dice que nos abrieron los ojos para que viendo veamos y podamos entender cómo se obtiene el perdón de los pecados. ¿Cómo obtiene el perdón de los pecados, hermana Nora? Bautizándose, creyendo y bautizando. Creyéndose y bautizándose en su nombre. No hay otro modo. No hay otro modo. Y el gran problema del hombre es el pecado. Hay que arreglar ese pecado aquí en la tierra con Dios, porque allá no hay. La muerte sella el destino de los hombres. Se perdió, se salvó. Nadie puede ir al cielo sin perdón. Si no hay perdón de pecados, no hay cielo para nadie. Hay que arreglar todo eso es aquí mientras haya vida. Por eso es que dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque es que como la vida no nos pertenece. Imagine cuántas cosas allá en ese país donde en Turquía y en Siria, ¿cuántos planes tendría la gente? Y se vino todo eso abajo. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Porque muchos hombres murieron por traer esta palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por el Evangelio, Señor Jesús. Por la Escritura, Señor, de poder entender esto, Señor Jesucristo. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor.